Bueno, shalom a los que nos miran por YouTube. Esta semana vamos a hablar de para allá de la porción Hasinu, que está en Deuteronomio capítulo 32. Quiere decir, Hasinu, escuchar. Y yo le puse como subtítulo a esta predicación, Israel, la niña de sus ojos. Obviamente que de los ojos de Yahweh, ¿no? Y vamos a empezar leyendo el versículo 1 del capítulo 32 de Deuteronomio. Dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Aquí Moisés está llamando la atención del pueblo de Israel a que le va a hablar. Y llama como testigos el cielo y la tierra. En varias ocasiones Moisés habla de los cielos y la tierra. Por ejemplo, yendo un poquito atrás, en el capítulo 30, versículo 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros. Entonces vemos que está llamando como testigo porque Dios no quiere hablar a través de lo que dijo Moisés y quedó establecido en su palabra. En el versículo 2 dice: goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la tierra. Aquí vemos que está diciendo que las enseñanzas de Yahweh son como la lluvia, son bendición, son crecimiento, nos ayuda en nuestras vidas. El razonamiento de Él es como llovizna sobre la grama, sobre las plantas. Es algo fundamental para nuestras vidas, el agua, como para las plantas. Imagínense cuántos tiempos de sequía hemos visto, y después de una buena lluvia como todo reverdece, como todo florece, como se ve todo más lindo. Y así es la palabra en nuestra vida. Nos da alegría, nos da bendición, nos da crecimiento espiritual. Pero no alcanza tan solo con escuchar la palabra de Dios, no alcanza tan solo con leerla, sino que tenemos que poner por práctica todo lo que escuchamos y todo lo que leemos. La obediencia es algo fundamental en nuestras vidas. Podrán ver aquí en este lugar, los que están presentes, que hay muchas sillas vacías. Y podrán decir: qué mal. O podrán pensar: ¿será que Dios no está acá porque hay tantas sillas vacías? Y yo les puedo explicar por qué hay tantas sillas vacías en este lugar. Porque vamos a decir la verdad, la mayoría están vacías de las sillas. Y es por lo que dije anteriormente. Porque Yahweh conoce mi corazón y sabe que yo no quiero que haya personas que vengan a calentar los bancos. No quiero personas que vengan aquí a este lugar a escuchar la palabra de Dios y cuando lleguen a su casa se olviden y hagan otra cosa. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Y no estamos para eso. No estamos para llenar de la iglesia de gente como muchas iglesias hacen. Y que después las personas salen de la iglesia, se van a sus casas y se olvidan de lo que el pastor le habló, se olvidan de lo que le enseñaron y viven una vida de rebeldía, viven una vida alejada de lo que Yahweh quiere. Yo no quiero esto para esta iglesia y creo que Yahweh tampoco lo quiere, por eso no lo está haciendo. Le voy a dar el ejemplo de una hermana mismo, no le voy a dar el nombre, pero que hasta hace poco venía acá y ustedes verán que no está viniendo. ¿Qué pasó con ella? Que empezó a ir a otra iglesia. Y vos decís: qué mal, empezó a ir a otra iglesia. Pero ¿qué pasaba con esta persona? Con esta hermana que la queremos y ojalá recapacite y se dé cuenta y vuelve aquí. Pero ¿qué pasaba? Que escuchó la palabra durante años y años y años y no obedecía a la palabra. Nosotros enseñamos una y mil veces que hay cosas que a Yahweh para él no son directamente alimentos, animales que no se pueden comer, que Yahweh ordena en Levíticos 11 que no se pueden comer, que no es alimento. Él no creó esos animales para comer. Están prohibidos por él, como el cerdo, como los mariscos. Y sin embargo, esta hermana seguía comiendo. Y lo hizo delante de nosotros una vez, que estábamos en una reunión familiar y esta hermana: no, yo quiero chancho, quiero comer chancho. Y mi esposa le dijo: pero... Y sin embargo siguió insistiendo. Entonces, ¿por qué las sillas están vacías? Porque no nos interesa, hablo por mí, por mi esposa, tener la iglesia llena de personas que vengan a ocupar lugar, a calentar un banco. Sino que
tiene que haber obediencia en las personas. Eso es lo principal. Que cuando salgan de aquí digan, bueno, Emiliano predicó de tal cosa, predicó de esto, voy a tratar de poner en obra estas cosas que él dijo. Voy a tratar de hacer la voluntad de Dios. No nos sirve de nada venir, levantar las manos, orar, gritar como hacen algunos, quebrantarse, arrodillarse. Si después vamos a nuestras casas y hacemos todo lo contrario. Muchas veces lo viví en otras iglesias a eso. De personas que decían, porque el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo se manifestó, el Espíritu Santo esto. Y sin embargo veía su vida y era un desastre. Seguían en pecado, seguían hablando mal, tratando mal a la gente. ¿De qué sirve eso, hermanos? No sirve de nada. No queremos gente así. ¿Por qué? Porque no es algo a la ligera, no es algo que, bueno, pero yo no hago caso, pero está. Yeshua murió por nosotros. Yeshua murió por nuestros pecados para hacernos limpios. No es que desobedecemos y no pasa nada. Si desobedecemos, estamos dejando la obra de Yeshua de un lado. Estamos menospreciando la obra de Yeshua. Es como que no nos interesara que tuvo que morir, que tuvo que derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. Porque no fue poco lo que hizo por nosotros. No fue algo simple que hizo por nosotros. Isaías 53 dice, mas él, un versículo que todos conocen, mas él herido fue por nuestras rebeliones. La palabra aquí para herido es halal, que quiere decir que fue humillado. Dice que fue molido por nuestros pecados. Que la palabra es de acá, que quiere decir aplastado, quebrantado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No fue algo que a Dios le costó, bueno, sí, lo que pasa es que como es Dios no le costó nada. Se hizo hombre, vino y murió. No. Hubo un sacrificio enorme para que nosotros obtuviéramos la salvación, para que nosotros pudiéramos volver a entrar, para que nuestros pecados fueran limpios como la nieve, dice la palabra. Yeshua murió por nosotros, para que nosotros le paguemos de esa manera, viniendo a la congregación y no importándonos lo que la persona predica y siguiendo con nuestras vidas. El Salmo 23, un salmo, vamos a leer un salmo muy conocido, que muchas personas se lo conocen de memoria, aún personas que ni siquiera van a la iglesia se conocen este salmo de memoria, personas que tienen la Biblia abierta en este salmo, porque es un hermoso salmo. Pero vamos a ver qué es lo que dice aquí. Qué hermosas promesas hay aquí. Vamos a leerlo de corrido. Y dice, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposos me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Amén. Hermoso salmo, pero lean solo las primeras 4 palabras, porque a veces, por lo que se llama inercia de lectura, leemos y nos pasamos largo. ¿Qué dice? Yahweh es mi pastor. O sea que si Yahweh es nuestro pastor, nosotros vamos a andar en lugares deleitosos. Si Yahweh es nuestro pastor, vamos a andar en aguas, pastoreará junto a aguas de reposos. Si Yahweh es nuestro pastor, confortará nuestra alma, nos guiará en sendas de justicias. Si Yahweh es nuestro pastor, aunque estemos en valle de sombras, vamos a pasarlo como si nada. ¿Y cómo sabemos si Yahweh es nuestro pastor? Si le seguimos. Porque muchos, como dije, muchos lo tienen abierto a este capítulo y la ponen arriba de la mesa de luz o en el auto, andan con el Salmo 23 abierto. ¿Para qué le sirve? Si Yahweh no es su pastor, no le sirve para nada. ¿Y cómo sabemos si Yahweh es nuestro pastor? Porque lo seguimos. Porque una oveja no puede decir, y vos, a ver, oveja, ¿vos quién es tu pastor? Aquel que está allá en la otra esquina. ¿Y vos qué haces acá? No, porque a mí no me gusta por donde vaya, voy por acá. No,
Va a llegar el lobo y la va a comer las ovejas porque no está con el pastor. Y muchas veces nosotros decimos, sí, Yahweh, pastor, no me faltará, bla, 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 de memoria, pero Yahweh no es nuestro pastor. Porque Él dice que hay que caminar así y nosotros no, se nos ocurre caminar hacia el otro lado. O sea, el pastor guía a las ovejas a comer buenos pastos. Y los buenos pastos solo se encuentran en su escritura, en su palabra. Entonces, muchas veces vemos que muchas personas se quieren apropiar, vamos a decir, de esto, pero sin embargo, no hacen caso. Yahweh no es su pastor y no va a servir de nada y nunca se va a cumplir lo que dice aquí si Yahweh no es nuestro pastor. ¿Y cómo sabemos si es nuestro pastor? Si le hacemos caso, si le obedecemos. Amén. Volvamos ahora a Deuteronomio 32. En el versículo 3. Porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Si hay alguna persona nueva mirando este video, o para que los que están aquí lo tengan más claro, ¿por qué en las Biblias dice Jehová y nosotros le decimos Yahweh? Yahweh es el nombre hebreo de Jehová. En realidad en todos los manuscritos antiguos solo había 4 letras: la Yod, la Hei, la Bab y la Hei. Esas son las letras hebreas, que es YHWH, eso en español. Y muchos no saben cómo se pronuncia ese nombre y lo trataron de acomodar, de arreglar al español para que Biblias de estudio que dicen, donde dice Jehová, que en realidad lo que está escrito en el original verdadero es IHWH, esas 4 palabras que si prueban no se pueden pronunciar, porque ¿cómo pronunciamos IHWH? Sería, ¿no? Pero nosotros, por la sabiduría que Yahweh nos dio a través del Ruach, pensamos que su nombre es Yahweh. Y podemos ver que no tenemos problema en hablar de Jehová porque es el nombre en español, como también en inglés, Jehová en inglés es Jehová. Y vemos que en diferentes idiomas se pronuncia de diferente manera el nombre, pero nosotros queremos utilizar el nombre verdadero como se pronunciaba en Israel. Si usted iba a Israel, no iba a escuchar a nadie hablando de Jehová ni de Jehová. También pasa lo mismo con el nombre de Jesús. En inglés es Jesús y en hebreo es Yeshua. Entonces es importante tener en claro cuál es el nombre, porque aquí dice, porque el nombre de Yahweh proclamaré. También es bueno entender qué es lo que significa el nombre de Yahweh. No lo vamos a tratar ahora, pero recuerden que si están pasando por momentos malos, proclamar el nombre de Yahweh. No es Yahweh, como dicen algunos, es Yahweh, con I. Y vamos a seguir adelante. En el versículo 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Ahí vemos que aquí Moisés, o el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, nos habla de que, hablando de Dios, ¿no? Porque dice engrandecer a nuestro Dios. Él, o sea Dios, Yahweh, Elohim, es la roca cuya obra es perfecta. Todos sabían que una de las formas de referirse a Yahweh en el Antiguo Testamento era como la roca. Pero sin embargo, vamos a ver que en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, Pablo nos enseña quién era esta roca, a quién se estaba refiriendo. Vamos a Romanos, capítulo 9, versículo 33, de Yeshua, de todo lo que la obra que él hizo, y dice en el versículo 33: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca que hace caer. El que creyere en él no será avergonzado. Me podrán decir, ¿quién es este? Porque aquí no dice que Yeshua directamente. Pero en Primera de Pedro, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Se está hablando de la piedra viva, que es Yeshua. Dice, porque en el versículo 4 dice: acercaos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas escogido por Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales agradables
a Dios por medio de Yeshua el Mashiach. ¿Cuáles son los sacrificios agradables que podemos hacer a Yeshua? La obediencia, obedecer, hacer lo que Dios nos manda. Entonces, de la inteligencia de estos versículos podemos ver que esta roca, que es nombrada aquí en Deuteronomio 32, el cual es Dios, también es Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua y Yahweh son uno. Yeshua es Dios también. Y esto lamentablemente es algo que muchas personas en raíces hebreas están perdiendo, están cambiando de opinión. Muchos ahora dicen, no, Jesús, Yeshua era un hombre normal. Era un hombre escogido, un hombre bueno, un hombre que Dios lo escogió para hacer tal cosa, hijo de José y María, hijo carnal de José y María, escogido, mensajero era. Pero no es así, no es lo que nos enseña la Escritura. Y si pensamos eso, y si pensamos que Yeshua era tan solo un hombre, no era Dios hecho carne, perdemos la salvación. ¿Por qué? Porque no puede morir un hombre por nuestros pecados. Tuvo que Dios mismo venir a morar en un cuerpo de carne y morir por nosotros. Y aquí en este versículo donde nos habla de que Él, de Elohim, de Dios, es la roca cuya obra perfecta, está hablando de Yeshua. Amén. Y después sigue diciendo en el versículo 4, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Él es justo y recto. Él es rectitud. Él es perfecto. No hay ningún mal en Él. Si nos están pasando cosas malas, si estamos viviendo cosas malas en nuestras vidas, no es por culpa de Dios. No es por culpa de que Él haya hecho algo malo en nuestra vida, porque en Él solo hay rectitud, en Él solo hay verdad, en Él solo hay perfección. Pero entonces me pueden decir, bueno, entonces ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué tengo problemas? Y vemos que sigue diciendo en el versículo 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagan a Yahweh, pueblo loco e ignorante. ¿No eres tu Padre que te creó, el que te hizo y te estableció? ¿Por qué nos pasan cosas malas? ¿Por qué estamos pasando por dificultades? Porque nosotros somos corruptos, porque nosotros no hacemos las cosas bien, nosotros somos torcidos, somos perversos. ¿Y qué pasa con eso? Que eso crea en nosotros lo que se llama la desobediencia. Y como dice, vamos a volver unos capítulos para atrás, en Deuteronomio 28, capítulo 15, la desobediencia trae una consecuencia. ¿Y cuál es? La maldición. Dice Deuteronomio 28, 15, pero acontecerá que si oyeres la voz de Yahweh tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué dije? Que si no ponemos por obra lo que escuchamos, no ponemos por obra lo que leemos en su palabra, nos alcanzarán las maldiciones. Por más que hoy hagamos las cosas mal y digamos, no, pero no me pasó nada, pero no hice nada. Pero sin embargo aquí dice que las maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Todo lo bueno y lo malo que hacemos tiene su consecuencia. Dice en el versículo 16, maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Por qué todas estas maldiciones? Por desobedecer la palabra de Dios. Pero tenemos la otra cara. En el capítulo 28, versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. ¿Quién no quiere ser exaltado? ¿Quién no quiere que en vez de estar allá abajo, de que siempre lo tiren para abajo, de que siempre le pasen cosas malas, de que siempre tener una vida mediocre, sea exaltado, tenga una vida de excelencia? ¿Quién no quiere tener una vida exitosa? Y aquí te dice que la forma de tener éxito es guardando los mandamientos, haciendo la obra.
Y dice en el 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Yahweh está diciendo, si oyes mi voz, si haces mi voluntad, te voy a bendecir. Como dijo Elías, cuando el pueblo de Israel era un desastre, el pueblo de Israel fornicaba con otros dioses y tenían sacerdotes de otros dioses incluso, y permitían que haya sacerdotes de otros dioses. Y dice que se enfrentó a esos sacerdotes y le dijo al pueblo de Israel, si Yahweh es Dios, ve y sígalo. Pero si Jehová no es Dios, si Baal es su Dios, váyanse con Baal. Tenemos que tomar una decisión. No podemos ser pusilánimes en decir, bueno, sí, yo creo, y cuando tenemos que hacer las cosas no hacerlas. Si creemos, vivamos una vida en consecuencia a eso que creemos. No digamos que creemos en algo y después vivimos una vida contraria. Si es así, más vale digamos, mira, no, yo realmente no creo. No, vamos a volver al ejemplo de esta hermana que se congregaba con nosotros. Tal vez el día de mañana podamos hablar con ella y nos diga, bueno, la verdad es que yo no creía en eso que ustedes predicaban. Y puede ser, y está bien. Cada uno es libre de creer en una cosa o no creer. Pero si decimos creer, vamos a vivir como que creemos en eso. Amén. No digamos una cosa y hagamos otra. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 7, dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán. Eso me lleva inmediatamente, ahora sí, a Jeremías capítulo 16, que dice algo muy parecido, y también es un versículo muy conocido, pero que lo leen hasta ahí nomás. Dice Jeremías 6, 16 al 19. Y dice así, así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Recuerdo que una vez alguien cercano a mí, cuando empezamos en este caminar de las raíces hebreas, vino y me dijo, Emiliano, volvé a las sendas antiguas, volvé a la senda de tu abuela. Y yo me sonreí y dije, porque obviamente que estaba citando este versículo, que estaba haciendo referencia a Jeremías 6. Y yo me reí y le dije, vos sabés que las sendas antiguas que dice Jeremías ahí no son las sendas de mi abuela, ni de mi bisabuela, ni de mi tatarabuela. ¿Por qué? Porque ya eran antiguas para Jeremías, que murió hace más de 2000 años. Imagínense si serán antiguas las sendas. Las sendas antiguas es la que estamos volviendo ahora. La senda de tener el Antiguo Testamento como válido, como presente. El de hacer la voluntad del Padre expresada en su Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, en guardar el Shabbat, en guardar las fiestas, como estamos haciendo ahora. Pero vemos que sigue diciendo que el pueblo de Israel dijo, no andaremos. Muchas personas les he predicado, le dicen que tienen que volver a la senda antigua, ¿y qué pasa? Dicen que no, o directamente no dicen nada, pero se van porque no les sirve. Porque no son parte del pueblo de Israel. Sigamos diciendo lo que dice en el versículo 17. Dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen. Y miren lo que dice, escuchad el sonido del shofar. Y ellos dijeron, no escucharemos. Justo en este día, justo el día de hoy, el día de Yom Teruah, el día de sonar las trompetas, Yahweh dice que Él iba a mandar a personas, atalayas, que hicieran escuchar el sonido del shofar. Pero sin embargo, el pueblo no lo quería escuchar. Mire lo que sigue diciendo en el 18. Por tanto, id, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. O sea que el mal que va a traer va a ser el fruto de su pensamiento. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen pensamientos corrompidos, muchas personas tienen pensamientos malos, y eso es lo que Yahweh va a traer. Dice, porque no escucharon mis palabras
y aborrecieron mi ley. Lo que pasa hoy en día. Muchos aborrecen la ley de Dios. Mi esposa en estos días estuvo haciendo un video contestándole a la pastora Yesenia Ten, una pastora muy conocida en todo el mundo, no sé si de Costa Rica o de Puerto Rico, no sé, por ahí es. Pentecostal, ¿no? Una pastora pentecostal, República Dominicana, no sé, que tiene 1,000,000 y pico de seguidores, muy conocida. Que esta pastora hizo un video en contra de las raíces hebreas, en contra de lo que nosotros estábamos predicando, que nosotros éramos judaizantes, que nosotros decíamos que todo lo que decíamos estaba mal, que la ley ya no había que hacer caso a la ley, que ya no había que guardar el Shabbat, que ya no había que alimentarse como Dios dice. Ahí vemos que estas personas se dicen creyentes en el Dios de Israel. Son personas que no hace ni 1 año, ni 2, ni 4, ni 5 como nosotros que arrancaron en esto, y sin embargo son estas personas que Yahweh habla aquí, que dice, porque no escucharon mi palabra y aborrecieron mi ley. ¿Por qué? Porque la aborrecen la ley de Dios. Aunque en la Biblia de ellos está, porque la Biblia de ellos es la misma que nosotros. La Biblia de ellos abre la primera hoja y dice Génesis, y sigue y dice, después de Génesis dice Éxodo, igual que la de nosotros. Para ellos eso no sirve para nada, ellos la aborrecen. Pero vemos que dice Yahweh que va a traer destrucción sobre todas esas personas, si no se arrepienten, si no vuelven a la ley de Yahweh. Amén. Vamos a volver ahora para Deuteronomio 32. Y en el versículo 8 dice, hablando de lo que veníamos diciendo, ¿no? De los ancianos, de lo que hizo Yahweh antes, en la antigüedad, dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. La trajo alrededor, la instruyó, la guardó como la niña de tus ojos. Todos los que estamos aquí presentes, menos tal vez mi hijo que está acá porque nació en una familia creyente, pero le puede llegar a pasar en algún momento. Estuvimos, como dice aquí, que ¿cómo nos halló Yahweh? Dice, en tierra de desierto. ¿Por qué era la tierra de desierto? Porque no teníamos su palabra. Estábamos en desierto. No teníamos, dijimos en el capítulo, el versículo 2, que dice que la palabra es como lluvia, la enseñanza es como rocío. Y nosotros estábamos en un desierto. Y Yahweh nos halló en ese desierto. Y quiso hacer que nosotros reverdeciéramos. Dice, y en yermo de horrible soledad. ¿Por qué? Porque no teníamos Dios. Porque estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Él nos halló así, solos. O pensábamos tal vez que teníamos algún Dios, pero sin embargo era alguna estatua de yeso, era alguna estampita que no servía para nada, que como dice Salmos, que tienen ojos pero no ven, tienen oído pero no escuchan, tienen manos pero no tocan. Tal vez nos encontró así, tal vez nosotros pensábamos que no estábamos solos, pero estábamos solos, estábamos en esa horrible soledad. Y sigue diciendo, y te trajo alrededor y te instruyó. ¿Qué es lo que nos está haciendo ahora? ¿Por qué? Porque la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, quiere decir instrucción. Él nos está instruyendo, Él nos está diciendo, miren, esto está mal, esto es muerte, esto es maldición. Sigan este camino que es vida y bendición. Él nos está instruyendo en este momento, para que salgamos de las tinieblas a la luz, para que podamos ir de muerte a vida, podamos cambiar nuestras vidas, puedan ser rotas las cadenas que nos tenían atadas, las maldiciones, podamos ser libres del pecado, porque muchas veces yo no le puedo decir pastora, le decía a mi esposa, yo no le puedo decir pastora a esta mujer. Me dice, no, pero no vas a ir a pelear. No, digo, yo no voy a hacer un video peleando ni nada, pero yo no me nace decirle pastora. Pero esta mujer decía que las cadenas que nos esclavizaban era la ley de Dios. Que las cadenas que nos tenían esclavos eran los mandamientos. Imagínense que Dios malo, entonces era, que es el mismo de nosotros, ¿no? Que le dio al pueblo algo para tenerlos esclavos. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, Dios lo saca de la esclavitud y dice, yo te voy a sacar de la esclavitud. Lo sacó de la esclavitud y dijo, ahora va a ser esclavo de la ley. Y le puso la ley. Eso es lo que piensa esta gente. Increíble. Pero sin embargo, no entienden
que como mi esposa decía allí en ese video, que el guardar los mandamientos es libertad. Muchas veces como jóvenes pensamos que por hacer un montón de cosas, yo no puedo hacer nada. No puedo comer tal cosa, no puedo ir a tal lugar, no puedo hacer esto. Yo estoy como encerrado, estoy como encarcelado. Y estas personas, que son como niños también, aunque son personas mayores y hace años que creen, también piensan lo mismo. Pero sin embargo no entienden que eso nos está haciendo libres. ¿Libres de qué? Libres del mal, libres del pecado, libres de la maldición. Dios pone una valla. La Torá dice que también otra de las cosas de la que esa parte de como instrucción es como una valla. Entonces te dice Dios, vos caminás hasta acá. Si vos caminás acá, seguís caminando, te caes. Y Dios pone los mandamientos para que sea una valla para que nosotros lleguemos hasta ahí y no nos caigamos. Pero muchas veces nosotros decimos, no, pero yo quiero ver qué hay allá. Y porque me pasó, porque yo también fui joven, fui niño y yo quería ver lo que había allá. Y después que vi lo que había allá, que me caí, me rompí la cabeza, dije, bueno, está bien, Dios, te voy a hacer caso, no voy a pasar más para allá. Tu ley, tu Torá dice que hay que caminar hasta acá. Y muchas veces eso no nos damos cuenta hasta que lo hacemos. Hasta que nos caemos y nos rompemos la cabeza y ahí recién reconocemos. Por eso muchas veces a los que no lo han hecho, a los que no han pasado, se les hace difícil entender eso. Lamentablemente se tienen que romper la cabeza para darse cuenta. Pero ahí reconocemos que Dios puso su ley, su Torá, sus mandamientos para ayudarnos a no caer. Amén. Entonces sigue diciendo aquí, dice, lo guardó como la niña de sus ojos. De su ojo, perdón. Y cuando yo iba a la iglesia bautista, a la iglesia pentecostal, muchas veces leí este versículo, muchas veces el pastor leyó este versículo. Pero ¿qué piensan ustedes que cuando se les viene a la mente este versículo? ¿Qué puede significar la niña de su ojo? Con cariño, con amor, porque era hija de Dios y es la niña de sus ojos. Bueno, está bien lo que dice Luján. También yo pensaba, bueno, aquí la mayoría, menos mis hijos, son padres, y todos, bueno, menos mamá que tuvo solo un varón, pero Luján tuvo hijas, ¿no? Y creo que te acordarás cuando era chiquitita, cuando era bebé, cómo la querías y cómo la cuidabas a esa criatura, ¿no? Sí. Y Dios acá en una forma, y es correcto eso, no está tratando de transmitir eso, que para nosotros, que para Él, nosotros somos como esa niña, como esa bebé que necesita protección, necesita que la agarre, que la levante, que la ayude. Y está correcto eso. Y nosotros somos para Él como una niña. Muchas veces tendríamos que haber crecido, pero lamentablemente seguimos siendo niños. Dice Pablo, ya tendrían que tener dientes y comer carne, pero sin embargo tienen que seguir comiendo leche, decía Pablo. Tienen que seguir tomando leche porque no están preparados. Pero también pensaba cuando era cristiano la niña de su ojo, o sea, pensaba que era algo que él veía. O sea, que nos veía como una niña, como un bebé, como alguien... Y no digo que esté mal, pero aquí dice la niña de su ojo. Y saben que aquí cuando habla de la niña de su ojo se está refiriendo a la pupila del ojo. Es algo sensible. Claro, es algo sensible y es algo que siempre tendemos a proteger. Porque si vemos que alguien viene a que nos tiran una piedra o algo, ¿qué es lo primero que hacemos? O hacemos así, nos tratamos de tapar los ojos. ¿Por qué? Porque es lo más sensible que tenemos. Con cualquier golpe fuerte o se puede pinchar el ojo y se puede perder, y podemos perder un ojo. Es una de las cosas, la cara, si te pega una piedra acá no pasa nada, te pega en la nariz te puedes quebrar. Pero si te pega una piedra directamente en el globo ocular, todos saben que está hecha de líquido. Y ese globo ocular se puede pinchar y no hay forma después de que sí, le vamos a tapar el agujero y le vamos a llenar con agua. No funciona así, perdiste el ojo y perdiste el ojo. Entonces Dios nos cuida como que fuéramos la pupila de su ojo. Pero hay algo también que se puede aprender de esto. ¿Para qué sirve la pupila a nuestros ojos? La pupila hace que la luz entre a nosotros para que nosotros podamos ver. Y si prestaron atención, o si saben, porque eso lo enseñan también, la pupila es la partecita negra, si uno no sabe, de adentro del ojo, y a veces cuando hay mucha luz, la pupila se achica, y cuando hay poca luz, cuando estamos en la oscuridad, la pupila sea grande para que la poca luz que haya trata de entrar. Y cuando estamos en la oscuridad, esa bolita negra que tenemos, no la de color, la chiquitita adentro, se agranda y queda grande. ¿Por qué? Porque ahí deja entrar toda la luz posible. Y cuando estamos en el sol, en pleno sol, cerramos los ojos y la pupila también se achica.
Esto es muy interesante, no sé si lo han hecho o no, pero en los animales, los gatos, si miran el ojo de un gato de noche, es toda una cosa negra, redonda, grande. Y si la miran a plena luz del día, es una rayita negra nomás. Por eso ya tienen la habilidad de ver en la noche, porque pueden expandir mucho sus pupilas. ¿Y qué quiere decir con esto? Que la pupila de los ojos de Dios es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está puesto en las naciones para que deje entrar la luz. Y si nosotros nos expandimos como pueblo de Israel, va a entrar más luz al mundo. Pero sin embargo, si nos retrotraemos a nosotros, si somos unos poquitos, si no queremos hablar de esto a nadie, la luz no va a llegar al mundo. Pero es importante que entendamos que lo que no es una persona sola, no soy yo, no es Juan, no es Pedro, el que es la niña, la pupila del ojo, sino que es un pueblo, es el pueblo de Israel. Y esto lo vemos que lo dice en el versículo que no lo leímos, pero en el versículo 30 del capítulo 31, dice: entonces habló Yahweh a los oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico. ¿A quién le habló todas estas palabras? ¿A quién le habló Yahweh todas estas palabras que estamos hablando hoy? Al pueblo de Israel. No le habló a una iglesia cristiana, no le habló a una iglesia pentecostal. Muchos en esa iglesia hay parte del pueblo de Israel, pero no es algo aparte, sino que cuando tenemos la fe puesta en Yeshua, pasamos a ser parte de ese pueblo de Israel, a ser parte de esa niña de sus ojos, y nos tenemos que encargar de alumbrar a esas naciones. Amén. Que Yahweh nos ayude a obedecer a su palabra, como dije hoy, como dice énfasis hoy, a poner por obra su palabra. Es fundamental en la vida del creyente el obedecer, el hacer la voluntad de Dios. De nada nos sirve escuchar y no obedecer. Y si lo hacemos, si escuchamos y no obedecemos, no somos parte del pueblo de Israel. No somos parte de la niña de sus ojos. No podemos pretender que el Salmo 23 se cumpla en nuestras vidas. No podemos pretender que las promesas de Dios establecidas en su palabra se cumplan, porque no somos parte de su pueblo. Y las promesas fueron dadas al pueblo de Israel. Así que si estás alejado de Dios, haz como ese hijo pródigo y vuelve al Padre. Vuelve, que la única forma de volver es mediante la sangre de Yeshua, de su sacrificio. Pero una vez volviendo, hay que empezar a hacer las cosas como el Padre quiere.